Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de octubre 2020. Un salmo favorito para un tiempo no favorito, le hemos llamado a esta serie. Estamos estudiando la canción del alma sediente, el Salmo 42, mi favorito definitivamente, mi salmo favorito. Versículo 5, el día de hoy. Canción del alma sedienta. Músico principal, Masquil de los hijos de Coré, así se titula este salmo al principio, así dice en la Biblia. Llegamos a una parte que puede ser la más profunda del Salmo. Se trata de un diálogo interno, personal. Se trata de una seria reflexión existencial en la que se pone a prueba la identidad, la fe y el proyecto de vida y sobre todo la relación del ser humano con Dios. He aquí la enseñanza, la bendición de un diálogo interior de fe. Le leo el versículo 5, solo ese versículo estudiaremos hoy. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. He aquí una lucha interna. Se trata de una lucha en por lo menos tres áreas. La lucha entre creer o no creer. La lucha entre esperar o desesperar. Y la lucha entre vivir o morir. Podemos interpretar negativamente esta parte del Salmo, pensando que el salmista tenía dudas, que estaba desesperanzado, que estaba deprimido, pero también podemos interpretarla positivamente y entonces nos daremos cuenta que el salmista tenía conciencia para reflexionar con profundidad en su situación. En una forma poética se pregunta a sí mismo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice, ¿no? ¿Por qué estás desalentado? Y él mismo también se contesta, espera en Dios porque aún tengo la oportunidad de vivir para adorarle. Una experiencia así jamás sería reprobable. Una persona, un ser humano, usted, yo, que nos hacemos esas preguntas, estamos meditando en nuestra situación de pandemia o nuestra situación de escasez o nuestra situación de enfermedad y le preguntamos a Dios cosas, pero luego nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un diálogo personal. Alguien que tiene esta experiencia no tenemos por qué reprobarlo ni reprocharle nada. De hecho, se trata de algo extraordinariamente saludable. Una experiencia así, insisto, no es reprobable. Es bueno reflexionar. Es bueno preguntarnos a nosotros mismos cosas de fe, de lo que significa la vida. Es bueno confrontarnos y desafiarnos a continuar ejerciendo la fe. De hecho, lo opuesto a esto sería el no preguntarse, el no ser consciente, el seguir viviendo a lo bruto, sin tomar en cuenta que las cosas que hay a nuestro alrededor, las buenas y las malas. Quien jamás se pregunta, ni reflexiona, ni se confronta a sí mismo, será como hoja que lleva el viento. O sea, va para donde va. En México se dice un refrán, tal vez en otros lugares también, que a dónde va Vicente, para dónde va la gente. ¿Y para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. O sea, hoja que lleva el viento. Cuando el Señor Jesús se encontró con sus discípulos, con los primeros discípulos, lo primero que les dijo, la primera comunicación, las primeras palabras de comunicación entre el Señor Jesucristo y sus primeros discípulos fue un cuestionamiento, fue una pregunta. ¿Qué buscan? Así dice Juan 1:38. ¿Qué buscan? Eso era un reto a la reflexión. Como quien dice, les preguntó, ¿qué esperan de la vida? ¿Qué quieren de la vida? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su visión, misión y metas? ¿Con qué sueñan? ¿Qué les roba el aliento? O como decía Chava Flores, un compositor de canciones populares mexicano, decía, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Tiempo después, cuando ya había invertido tiempo en el discipulado de los 12, el Señor les hizo un examen con dos preguntas. Acuérdese, la primera vez que habla con sus primeros discípulos, les cuestiona, ¿qué buscan? Fue la primera frase, ¿no? La primera frase que Jesús dijo a sus discípulos no fue, los amo mucho, ni fue, no pequen, ni fue, vengan, síganme. No, la primera pregunta, la primera cosa que les dijo, que pronunció para ellos fue, ¿qué buscan? Y después de un tiempo, cuando ya les había discipulado durante algunos años tal vez, les hizo un examen. Dice así Juan
16, 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La primera pregunta tenía que ver con lo que la gente decía de él. La segunda pregunta tenía que ver con qué tanta influencia tenía la gente sobre ellos en relación a su identidad. La identidad de él, del Señor. O sea, ¿qué dicen la gente que soy? Y ellos dijeron: ¿y qué opinan ustedes de esa respuesta? ¿O cuál es su opinión? ¿Opinan diferente que ellos? Sin duda que se trató de un examen que los desafió a reflexionar, a preguntarse, a confrontar su propio destino. Así es que se parece bastante al cuestionamiento que se hace el salmista de este Salmo 42, cuando se pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? Es poético. Su alma no es otro ser, no, su alma no es otra cosa, su alma es una cosa que uno cuelga cuando se va a dormir, la cuelga ahí en un perchero, no, el de uno mismo es. Es que está preguntando a sí mismo, como dice un como cómico mexicano: ¿mí mismo? Y me pregunto a mí mismo, ¿cómo estás? Pero este cuestionamiento de Jesús a sus discípulos, durante todo su discipulado, tiene que ver con esto mismo, con el cuestionamiento, con el preguntarnos. Es útil, es sabio, es sensato, es correcto. Cuando Pablo se convierte, también fue confrontado con su propia identidad. Era un legalista judío que perseguía a los cristianos, y el Señor se le apareció en el camino a Damasco, dice la Escritura en Hechos 9, 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Podemos decir que el Señor le puso un espejo delante de él y lo confrontó con el plan original de Dios para su vida. Todos debemos tener un encuentro personal con Dios, un encuentro que nos provoque una crisis, que nos hace preguntarnos: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? Podemos decir que incluso el hijo pródigo, cuando se fue de su padre, recuerda la parábola, le pide la herencia, se va de su padre, malgasta todo, termina cuidando puercos, termina con una personalidad deteriorada. Se le antoja la comida a los puercos, pero no la puede comer porque nadie se la da. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que ni siquiera tiene fuerza de voluntad para eso, para comer lo que los puercos. Se sentía menos que un puerco. Pero luego reflexiona y seguramente se preguntó: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo, el hijo de un gran señor? ¿Y qué hago aquí malgastando mi vida? En la casa de mi padre, hasta los obreros más bajos en categoría tienen que comer, y yo aquí no tengo nada. Y es cuando regresa. Insisto, el Señor pone espejos delante de nosotros en ocasiones y nos confronta para que descubramos el plan original de Dios para nuestra vida. Todos debemos tener un encuentro personal con Dios, un encuentro que nos provoque una crisis, que nos hace preguntarnos: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? La religión es solo eso, religión. Ritos, reglas, tradiciones sociales, algunas de ellas inventadas por los hombres y sin sólidas bases bíblicas. Pero la fe, la conversión, nuestro encuentro con Dios, eso es otra cosa. Es un desafío a autocuestionarnos, como el salmista. Recordemos las palabras que estamos estudiando. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otra versión de la Biblia dice así: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Dios. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Otra versión: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Espero inquietarle con esta reflexión de este versículo 5 del Salmo 42, hermano. Pido a Dios que usted sea desafiado a reflexionar, a cuestionar y a cuestionarse a sí mismo. Y que después de una crisis de fe, usted crea en Dios con todo su corazón y lo siga de verdad. No está mal tener momentos críticos, momentos de crisis en los que reflexionamos y nos preguntamos
las cosas fundamentales y trascendentes de la vida, como la pregunta de quién soy, qué hago aquí, voy a creer o no voy a creer, voy a seguir o no voy a seguir, voy a confiar en Dios o no voy a confiar. Se vale hacer esas preguntas. Pido a Dios que esta reflexión lo inquiete a usted y le dé posibilidad de reflexionar y preguntarse y de responderse gloriosamente. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O como dice la versión 60. Esperaré en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.